antemano, antes de entrar a la predicación, quiero darle gracias por estar orando por nuestra familia también, ya casi desde el conocimiento quizás de todos y bueno, tal vez mucha de la audiencia que tenemos en línea siempre. La esposa de un tío de nosotros partió para estar con el Señor y bueno, precisamente hay bastante familia de nosotros aquí, como decimos, en Town, aquí en la ciudad, que han venido a estar con la familia en este momento. El entierro era hoy a las 11 de la mañana. El pastor David anda por allá, así que pero gracias a Dios que estamos aquí en este día, y la palabra del Señor siempre nos trae consuelo, siempre nos trae ese motivo de seguir adelante y de saber, como dijo alguien, que estamos en este camino y no tenemos que tener 90 años, no tenemos que tener o estar enfermos, simplemente tenemos que estar vivos. Y hoy puede ser el último día de cualquiera de los que estamos acá. Así que los que están en línea también, lo que necesitamos hacer con gran urgencia es estar seguros que estamos listos para ese encuentro. Amén. Gloria a Dios. Pero no los quiero entristecer. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Uno de esos pasajes quizás y de las parábolas más leídas, más mencionadas en lo que es, así como se escucha del gran samaritano, del hijo pródigo, de la oveja perdida. Son pasajes que resaltan en la palabra del Señor y que siempre podemos encontrar algo muy especial, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe que alguien necesita escuchar el mensaje este día. Y para que lo podamos entender mejor, no es tan grande este capítulo, y si se cansa de estar de pie, se puede sentar. Pero si quiere hacer como hizo el pueblo de Israel cuando les leyeron la ley entrando a la tierra prometida nuevamente después del cautiverio, dice que estuvieron de pie desde la mañana hasta en la tarde, cuando Esdras les estaba leyendo el libro de la ley. De pie desde la mañana hasta en la tarde, escuchando la palabra del Señor. Capítulo 15, dice acá, yo creo que hay unos detalles. Nos vamos a enfocar en los últimos versículos de este capítulo, no en el principio. Pero estas tres parábolas es, como decimos, es un solo tema. Está hablando el Señor de lo mismo en tres parábolas. Hagamos cronológicamente hablando, aquí está una semana antes del Señor ir a la cruz. Entonces está a punto a llegar a la cruz, y es lo que a muchas personas no les asentaban. La audiencia la vemos aquí en el versículo 1 y 2. Dice la Biblia que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Ahí hay dos grupos de personas. Se acercaban los pecadores, aquellos que necesitaban, aquellos de la clase baja, aquellas prostitutas, aquellas personas que estaban en terrible pecado, se acercaban a él. Pero también está representado el pueblo religioso. Los escribas estaban ahí para ver en qué, como dicen, en qué cachaban el Señor, para tener la forma de poderlo acusar. Y ellos dijeron de inmediato: a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces dice la Biblia que el Señor les refirió esta parábola diciendo, y digo, vamos a leer las tres parábolas para que lo podamos poner como un solo conjunto. Y dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Hagámonos siempre la mente, ok, este mensaje es para los fariseos, los que se creían perfectos. En ese momento les está hablando a ellos, como que dice, entiendan ustedes, el Señor vino a buscar pecadores y no justos. Él vino por aquella persona que necesitaba. Pero como quien dice, ok, por si no lo entienden, le estoy hablando de uno de 100. Ahora vamos a hablar de uno de 10. Y le dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una dracma y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Les está diciendo, hay una mujer que busca con diligencia esa perla o ese adorno de la diadema que se le ha caído, y barre la casa, y luego que la encuentra se va a llamar a las personas allá afuera, vengan, como quien dice, la he encontrado, para ponérsela fácil. Cuando se les caía una perla de esas o un adorno de esas dracmas de la cabeza, es como cuando a una persona se le cae un diente del frente y no está preparado para eso. Amén. Y anda, ya los hice reír. Entonces así se sentía. Entonces obviamente cuando yo quizás haría lo mismo, yo barriría hasta afuera de la casa, quizás corto la grama buscándola. Entonces ella, con aquella gran diligencia y aquella gran alegría, entiendan, les quiere decir a los fariseos, entiendan, así es el gozo del Señor cuando un pecador viene a sus pies en arrepentimiento. Luego ahí está hablando de uno de 10. Luego dice, les voy a hablar más acerca uno de 2, y comienza la tercera parábola, que esta tercera al final termina como que es una cuarta que viene a ser parte de esta tercera, y ya vamos a llegar ahí. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? O en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Ese es el gozo de nuestro Padre por un pecador que llega a la casa. Amén. Y comenzó aquella fiesta. Versículo 25, y es donde yo me voy a anclar en esta tarde. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa
y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Amén. Nos vamos a enfocar no en el hijo pródigo, sino en el hermano del hijo pródigo. Hace un tiempo que ha estado resonando esto en mi corazón. Tenemos una generación tan grande allá afuera, una cantidad de gente como estos fariseos que pretenden ser los mejores y están dentro de las iglesias, pero no han conocido todavía la gracia de Dios, no han conocido al Padre. Este muchacho se ve que tenía todo, pero no tenía a su Padre. Vemos la actitud de este muchacho como la actitud de una persona que religiosamente se siente bien, pero lo vemos ahí, que no dice llegó mi hermano, sino que le dice: ese tu hermano, ese tu hijo ha regresado a la casa, ese muchacho desobediente. Y de esa forma hay muchas personas allá afuera en el mundo y también dentro de las iglesias. Acordémonos la audiencia que tenía y cómo está cerrando este capítulo. Y me atrevo a decir que esa es la enseñanza central de estas tres parábolas en conjunto, porque concuerda con la audiencia que el Señor tenía. Amén. El hermano del hijo pródigo estaba perdido dentro de la casa. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Vamos a orar. Padre bueno, gracias le damos, Señor, por su palabra en este día. Gracias por tener siempre ese consejo para nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre bueno. Oro en esta tarde, mi Dios, que este mensaje sea de bendición para muchos, Señor. Sea de bendición tanto para los que estamos dentro de este santuario, como los que están allá detrás de una pantalla de televisión, o enfrente de una televisión, enfrente de un teléfono. De la forma que sea, Padre bueno, yo le ruego, Señor, llegue hasta el corazón de las personas en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Pueden tomar asiento. Amén. Dijimos acá desde un principio de este capítulo 15, y para muchos esta terminología a veces es nueva cuando le dicen de una parábola. Amén. La gente que conoce del fútbol, algunos dicen que está como quien dice parar una bola que viene así levantada. Amén. Esta es una parábola, es una de esas figuras retóricas que el Señor usó para traerle un mejor entendimiento a la gente que lo estaba escuchando. Ese es el significado, es como lanzar una idea a la par para darse cuenta o para traer una enseñanza espiritual. Eso viene a ser. El escenario que vemos acá lo mencionamos al inicio, y es un grupo de personas que se creen los mejores de aquel momento. Ahí está la clase religiosa, ahí están los escribas, ahí están los fariseos,
todos aquellos que andaban con el Señor para ver en qué error le hallaban. Allá andaba aquel grupo que trajo a aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y la trajeron donde el Señor. A ese grupo fue que le dijo el Señor: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos salieron corriendo. Todos esos andaban allí cerca del Señor Jesús. Pero vemos aquí nosotros en este capítulo que trata acerca, bueno, tenemos aquí tres protagonistas: el hijo pródigo. Amén. Aquí podemos ver representada esa persona o ese hijo rebelde que finalmente llega a la casa del Señor y Dios lo recibe con los brazos abiertos. También vemos nosotros el hijo mayor, que es lo que está representando esa clase religiosa de aquel tiempo que se creían los mejores, y esa clase de gente están ahí todavía. Amén. A veces nos han cuestionado a nosotros: ¿y por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Nosotros lo hacemos de esta manera, dice mucha gente. Entonces uno se pone a pensar que hay gente que por lo que ellos hacen se creen mejores que cualquier otra persona. Amén. Hemos recibido a Cristo Jesús, hemos sido lavados con su sangre y tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Un día recibimos a Cristo y nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y hay mucha gente que ha llegado a las iglesias hoy en día y no han conocido a Cristo, sino que han conocido una religión. No son guiados por el Espíritu, sino guiados por un montón de reglas, como estaban los fariseos de aquel tiempo. El Señor quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él, lo conozcamos personalmente. El hermano del hijo pródigo tenía muchas cosas, como que conocía todo lo demás, pero no conocía aún a su padre. Es peligroso hoy en día mucha gente que está perdidos dentro de la casa. Gloria al Señor. Pero evidentemente vemos aquí también el amor de un padre, el padre que se compadece de nosotros. Cuando decimos, y me ponía a pensar es peligroso estar perdido dentro de la casa. ¿Alguien se ha perdido en la noche dentro de la casa? No hay nadie aquí que se levanta dormido. Bueno, yo recuerdo, porque es peligroso trasluzarse también. En una oportunidad les voy a contar esto así brevemente, porque yo venía cerca de la casa donde vivía allá en Nueva York. Entonces, y bueno, vi un carro parqueado al lado, como con luces de emergencia, cerca de la casa. Entonces yo conocí al Señor y pensé que se le había dañado el carro. Entonces di vuelta y me fui de regreso y me parqué a la par de él. Y como él estaba afuera, y levanta las manos él con aquella gran alegría. Ay, me dice: usted ha caído como del cielo, aquella gran alegría. Entonces le digo yo: está bien. No, pues si que ando perdido, me dice. Y yo perdido a visitar a 3 minutos de la casa. Él estaba trasluzado. Él se fue para el lado de la ciudad de Nueva York, se perdió, no había GPS en ese tiempo. Le dijeron: váyase aquí, se sale en tal salida y eso lo va a llegar a la casa. Pero como andaba tan aturdido que acababa de ver aquellos grandes edificios grandes de la ciudad, pero ya iba llegando otra vez y estaba a un pasito de la casa, pero estaba perdido, entonces estaba trasluzado. Y le digo yo: si aquí está la casa. No, me dice: ¿cómo va a ser? Y le digo yo: no, que no conoce el edificio que está ahí, aquí es donde pasa usted cuando va a trabajar. Y se queda viendo realmente. Aquí de verdad es donde estoy, me dice. Estaba preocupado, perdido en el patio de la casa. Y vemos nosotros en esta foto de este muchacho, de este hermano del hijo pródigo, que aparentemente él es el que está en la casa, pero lo vemos a él que está en la casa, pero que está alejado de su padre y que no ha conocido realmente lo que él tiene. El padre le dice: hijo, tú siempre me has tenido a mí. Este se había ido, pero ahora
ha regresado y es lo bueno que hoy nos podemos regocijar. Y vamos a ver 3 cualidades de este muchacho que se había quedado en casa pero que estaba perdido. Número 1, este muchacho lo vemos que tenía muy buenas cualidades. Este muchacho tenía buenas cualidades. Versículo 29 dice la Biblia que él se enojó mucho. Amén. Le dice: tantos años yo llevo aquí sirviéndote, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con las rameras, has hecho matar para él ese becerro gordo. Amén. Le vamos a dar un poquito para atrás. Cuando vemos nosotros el primer hijo, el hijo que se había ido de la casa, esa es una historia tan conmovedora. Siempre que yo le escucho, toca mi corazón y, como dicen, toca el patio de la casa, porque yo un día también estuve alejado de la casa del Señor, y muchos y todos de ustedes, me atrevo a decirlo, un día estuvieron perdidos. Un día le dijeron al Padre: dame lo que a mí me corresponde. Según la ley de los judíos, el hermano mayor tomaba doble parte de la herencia que tenía el padre para sus hijos. Entonces, el que quedó en la casa, si el padre tenía 2 hijos, el que quedó en la casa le tocó el doble de lo que le había dado al muchacho que se fue. Aquel muchacho que se fue, es casi bastante difícil querernos poner nosotros, porque no conocemos totalmente. Cada vez que se escudriña más, encontramos mucho más acerca de la cultura judía, no solo de este tiempo, sino del tiempo que estaba narrando el Señor Jesús. Cuando un muchacho le decía: dame lo que a mí me corresponde, básicamente le estaba diciendo: ¿cómo no deseo que te mueras ya para agarrar lo que a mí me corresponde? Ese era un gran insulto para un padre, pedirle la herencia antes que se muriera. Amén. Ahora, desde ahí vemos nosotros también la actitud del hermano también mayor. El hermano mayor, según la cultura judía, él tenía que salir a la defensa de su padre en ese momento. Al faltar el padre, o al padre pasarle alguna enfermedad, el hermano mayor era el que básicamente tomaba las riendas de aquel hogar, y era el que ponía, como decir, las reglas en el hogar. Era el que tenía que ver por toda la familia como el hijo mayor. Sin que le dieran autoridad, él automáticamente le caía esa autoridad según la cultura de ese tiempo, y él tuvo que haber salido a defender su padre. Pero nos damos cuenta que él no dijo absolutamente nada. Simplemente ha de haber dicho: qué bueno que este se vaya para yo quedarme con las otras 2 partes aquí en la casa y poder ser el cabeza de familia. Desde ahí nosotros vemos la actitud. Y se va este muchacho a una provincia lejana, y luego allá desperdició sus bienes. Si usted ha leído quizás esta historia, muchas veces desperdició allá desperdició todos sus bienes, y allá comenzó a faltarle. Nos explica aquí la palabra del Señor. Pero llega el momento que a él le da hambre, y es cuando él dice: me voy a levantar y me voy a ir para la casa de mi padre. Y eso es lo que mucha gente ha hecho a un determinado momento. Se da cuenta que en la casa de nuestro Padre hay mucha provisión, y podemos llegar en cualquier momento, y nuestro Padre nos recibe con los brazos abiertos. Ese muchacho, porque esto lo tiene que oír alguien, porque ese muchacho se fue y fue a trabajar con cerdos. Eso era inmundo para los judíos, pero él, así como estaba, se vino de regreso buscando la casa de su padre. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Y si usted se da cuenta que ese hedor que echan los cerdos de lejos se siente, los que se crecieron hacia afuera en el campo,
No ha llegado uno donde está cerca de los cerdos cuando ya se siente que por allá hay cerdos, así semejante cuando hay cabros. Son esos animalitos que echan ese hedor un poco fuerte, ¿verdad? Como cuando uno trabaja yo me crecí también con animales, y uno trabaja de corralero, le dicen allá, ordeñando las vacas y haciendo queso, como en que aunque uno se bañe, como que se le penetra en el sudor y da hasta pena porque uno se baña y le queda ese hedor como alguien aquí lo ha orinado un zorrillo. No sabe lo que es un mal hedor todavía. Eso puede bañarse con limón, alcohol, lo que se quiere echar y cuesta que salga. Y ese era el hedor que este muchacho traía, y según la tradición judía, este muchacho tenía que bañarse, tenía que purificarse antes de llegar donde estaba su padre. Pero la Biblia nos dice que el padre, viéndolo de lejos, fue movido a compasión. Hay detalles muy importantes al estudiar la cultura judía. Los que estaban en la puerta no podían dejar entrar a este muchacho, al no ser que el padre lo dejara entrar por el portón. Decir, ellos cuidaban el portón, pero quien tenía la última palabra por este muchacho desobediente era su propio padre. Y por eso aparece su padre ahí cuando ve que venía este muchacho. Él sale a lo encuentro y le da aquel gran abrazo y dice, es bueno regocijarse hoy, porque este muchacho estaba muerto, se había perdido, pero ha regresado. Y comenzó aquella fiesta. Pero dejando ese hijo menor, viendo este muchacho mayor, tenía buenas cualidades. Este era obediente, este era sumiso, este nunca se había ido de la casa. Él, como quien dice, venía a dormir a la casa. Nunca lo habían visto malgastando nada. Era aquella persona que no era perezoso, era aquel que hacía todo bien todo el tiempo. Y esto representa a aquella persona, escúcheme bien en esta tarde, aquella persona que está dentro de la iglesia, está todo el tiempo a tiempo en la iglesia, está sirviendo en una iglesia, llevan una vida aparentemente a la vista de la gente, todo está bien, todo comportándose bien, pero dentro de su corazón hay algo que hace falta. Ese representa una persona que es una religión de apariencia, que solo es por fuera. Aparentemente se ven bien, que están todas las cosas. El muchacho le dice, yo siempre he trabajado contigo, yo nunca te he malgastado nada. Y viene a ser igualito a aquel fariseo que oraba en el templo y le decía al Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo no soy ladrón, yo soy un justo, no soy adúltero, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Hay gente que lleva todo religiosamente al pie de la letra, pero como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Cuando vamos nosotros y nos damos cuenta, al final se revela ese pecado. Todo el tiempo han estado viviendo una religión o un cristianismo de puras apariencias, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Hay gente con buenas cualidades, pero este día el Señor le habla también a esa persona que ya no juegue la religión. Está a punto de sonar la trompeta. El Señor va a venir antes que sea demasiado tarde. Venga y tenga una relación directa con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenía buenas cualidades y están allá afuera y están dentro de las iglesias y usted los conoce quizás. Amén. Pero la persona que tiene el Espíritu de Dios, a veces algo como esas antenitas que algo le dice, anda algo mal ahí. Amén. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, cuando usted recibió a Cristo, fue bautizado con el Espíritu del Señor, y eso ahora le da esa comunicación. Y en la clase del miércoles dice que ese Espíritu da testigo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces
tenemos esa relación con el Señor y podemos entender a veces que algo no anda bien. Pero de repente, si esa persona no se convierte, no tiene un encuentro con el Señor, tarde o temprano, esa naturaleza pecaminosa va a salir al flote, porque no ha habido una conversión todavía. Ha estado viviendo mucha gente una vida siempre de apariencia. Amén. Y se lo digo con dolor en mi corazón, porque me he encontrado con esa gente allá afuera. Amén. Y no hace mucho tiempo, y yo por el respeto aquí a las cámaras, y no menciono nombres, me encontré con una persona en una terrible situación, una situación dolorosa, lo que estaba pasando, y yo le expliqué el mensaje de salvación y la necesidad de que se encontrara con el Señor. Pero gracias a Dios que esa persona fue honesto y me dice: llevo 18 años escondido detrás de un traje, llevo 18 años detrás de una corbata, fingiendo ser una persona, y no había conocido a Cristo. Pero le digo, qué bueno que en este día ha reconocido, y hoy en este momento usted puede entregarle su vida a Cristo y convertirse, no de ropa ni de fuera, sino convertirse de todo corazón, y el Señor se compromete en salvarlo. Es más, el Señor perdona todas las mentiras que ha echado, perdona todo lo que ha fingido. Amén. Están detrás de los púlpitos, están cantando, están de ujieres en las puertas, están en todo lugar. Pero hoy, esta tarde, es con mi deseo en mi corazón: alguien con buenas cualidades, no juega a la religión, venga a Cristo Jesús, acepte a Cristo como su Salvador y reciba el perdón. No se va a salvar por tener buenas cualidades como persona, no se va a salvar por cantar bonito, no se va a salvar porque predique bien, no se va a salvar por esa clase de vida que lleva delante de la sociedad. Se va a salvar cuando venga Cristo Jesús, le entregue su corazón a Él y se convierta de sus malos caminos. Amén, alabado sea Dios. Tenía buenas cualidades, y por eso le dije: vamos a hablar de ese hermano del hijo pródigo con buenas cualidades. Ahora vemos nosotros que tenía buenas cualidades, pero tenía un grave problema. Ese sí estaba perdido dentro de la casa. Amén. Tenía un grave problema. En segundo lugar, estaba totalmente extraviado. Pero le dice él en el versículo 30, le dice: ahora que ha venido tu hijo. Amén. No dijo: llegó mi hermano. Ya sabe, cuando dicen, va, ese, amén, a hermana Rosa le dijeron alguna vez cuando se enojaban los hijos: ese tu hijo menor. Amén. Yo no sé qué es lo que sucede en la cultura de nosotros, pero ese hijo menor es especial. No sé por qué. Y mi familia lo sabe muy bien. Mis hermanos, mis padres ya están a la presencia del Señor. Pero nosotros le podíamos poner queja a mi mamá de cualquiera de todos mis hermanos. Somos 10 en total. Pero no le diga nada, no le dijera nada mal de ese más pequeño, porque ahí sí es que se ponían las cosas bastante difíciles. Amén. Y vemos nosotros que ese muchacho, el mayor, no le dice mi hermano, sino que le dice: ese tu hijo, ese que se fue de la casa, ha regresado. Vemos nosotros que este muchacho tenía un grave problema, y eso es lo que le mencionaba al principio. Hay gente que no se ha ido a una provincia lejana, sino que está dentro de su propia provincia y bien perdido, que no sabe dónde está. Amén. Y es la necesidad de que aquellos que hemos conocido a Cristo los podamos guiar al Señor. Ese muchacho, mi hermano menor, y ha de estar escuchando también. Amén. Gloria a Dios. Y le tenemos mucho aprecio. Y yo me acuerdo que una vez en la noche se cayó de la cama. Entonces, bueno, a medianoche, y voy a contarle esta historia porque
Yo creo que quizás él estaba soñando que estaba en el río. A lo mejor cuando se cayó de la cama, cuando uno está pequeño, se cae de la cama y ni cuenta se da y sigue durmiendo como si nada en el piso. Amén. ¿A alguien le pasó? Se cae y cuenta se dio. Y cuando vivía David con nosotros, a él siempre le han gustado las armas de fuego. Entonces, pero y le digo, ese es un desperdicio. Si a ti te sacan para afuera y te dejan acostado allá en el driveway y ni cuenta te vas a dar. Entonces, porque cuando sonaba la alarma, se levantaba y la agarraba y la abrazaba. Y ya lo encontraba uno con el reloj abrazado, sonando. Todo mundo en la casa escuchaba aquella alarma, menos él. Y hay gente que es así, que duerme tanto. Y estaba mi hermano menor, se cayó de la cama y como que quizás estaba soñando que estaba en el río y tocaba alrededor y quizás no tocaba nada. Y como nosotros nos crecimos en una casa que no había ladrillo ni mucho menos cemento ni alfombra, sino que era pura tierra, entonces él era duro allá adentro. Entonces él se despertó y a lo mejor oía mis ronquidos y reconoció que yo era y me comenzó a hablar. Y ya entonces pues yo le contesté. Yo oí la voz ahí donde él dormía, pero yo no sabía que él estaba en el piso, según yo que él estaba en la cama. Entonces, y me habla, y él estaba tocando todo alrededor, y a lo mejor había estado soñando que estaba en el río, y me dice, vení, ayúdame. Y dije, ¿qué te pasa? Me dice, ayúdame a bajarme de esta piedra, que no le encuentro la orilla. Entonces, él buscando la orilla de la piedra, el piso era todo largo allí, todo alrededor, y no le hallaba la orilla. Estaba totalmente perdido dentro de la casa. Amén. Y ese era el grave problema que este muchacho, hermano del hijo pródigo, tenía. Número uno, tenía un grave problema porque no estaba dispuesto a perdonar. El padre hace aquella gran fiesta y él comienza nada más a tildarlo. Yo siempre te he servido, yo siempre he estado contigo, nunca te he malgastado nada, nunca me has dado esto, nunca me has dado lo demás. Amén. Pero vemos que él tenía ese grave problema, que no estaba dispuesto a perdonar. Amén. Gloria a Dios. Llegamos una vez a una situación en un hogar con mi esposo, una situación de esas situaciones difícil, que solo lo que hace falta es ver un ataúd ahí en la casa, problemas dentro de los hogares. Entonces, y le decimos nosotros, usted está dispuesto a perdonar a este hermano. Y dijo la señora, ¿cómo no lo voy a perdonar? Si mucho más me perdonó el Señor a mí. Amén. Y mucha gente está viviendo en esa condición. Pueden hacer cualquier cosa menos perdonar a su hermano. El que ama a Dios debe de saber que debe de perdonar. Si alguno no perdona, el amor del Padre no está en él. Amén. Ya se debía de dejar todo eso, de tener un enemigo, su hermano en Cristo Jesús, lavado con la sangre de Cristo. Esa persona no ha conocido al Señor todavía. Está como este muchacho, amén, que no quería perdonar a su hermano. La Biblia dice que si nosotros perdonamos, también nuestro Padre nos va a perdonar. Di que tenía un grave problema. El primer problema que tenía era que tenía aquel gran odio y no estaba dispuesto a perdonar. En segundo lugar, vemos que no era feliz. Estaba aquella fiesta, pero él no quería entrar. Amén. Él no quería entrar, sino que le decía, ¿qué es lo que está pasando allá? Pues tu hermano ha venido, es hora de regocijarse. Hay gente que no se goza cuando una persona recibe a Cristo, porque recibió a Cristo, pero no está en la iglesia de ellos. Decía un hermano, hello. Amén. Yo cometí el error, no sé si fue el error o a veces uno quiere, cuando recién llega el evangelio, quiere evangelizar hasta los animales. A todo mundo le cuenta y lo que recibe a veces es, ya te arruinaste. Ya te lavaron la cabeza, le dijeron a alguien.
Y él le dijo, no, todito me lavaron, completito, no solo la cabeza. Entonces, y yo le contaba a este, le contaba a otro. No, pero había gente que de ahí para allá ya se volvieron enemigos de uno, porque recibió al Señor, pero no lo recibió en la iglesia donde ellos van. Y hay gente que por eso se enojan. Amén. Esa gente tiene un grave problema. Amén. No son felices. Los vemos dentro de la iglesia, pero están amargados. Amén. La persona que ha recibido a Cristo debe de haber gozo dentro de sí, de saber que sus pecados fueron perdonados, de saber que ahora tenemos una ciudadanía nueva. Amén. Y hay gente que está dentro de las iglesias, si usted lo ve, queda un poquito, como dicen acá, questionable. Se hace uno la pregunta, realmente, ¿será que they got it o no? ¿Será que de verdad lo han conocido? Amén, porque desde el día que yo recibí a Cristo, amén, mi espíritu cambió, mi perspectiva de la vida cambió. Ahora soy feliz sirviéndole al Señor, y siempre lo digo casi todo el tiempo, y no me avergüenzo de testificar de Cristo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios que me cambió un día. Amén. Y me ha dado ahora un corazón también perdonador. Amén. Dijimos que este muchacho tenía grandes problemas, tenía ese odio, tenía esa amargura, no era feliz. Y en segundo lugar, no le interesaba que su hermano hubiera estado perdido. Amén. Y aquí hay mucha tela que cortar, lo voy a decir de esta forma, porque estaba, como le llaman, la palabra sería un concern, sería como que no le importaba. Alguien que me ayude y me traduzca esa palabra, que no le, o sea, como que no le interesaba. Amén. Como mucha gente hoy en día, amén, ve la gente perdida allá afuera y como que no le interesa que la demás gente conozcan a Cristo. Y yo admiraba decir, se da cuenta, y bueno, felicitar al hermano Armando por el trabajo que hace con ese ministerio de hombres, pero toda esa lista de gente que tiene él ahí para ese ministerio, a todos, o sea, no solo les manda un mensaje, sino que uno por uno les llama. Amén, para asegurarse que vengan, y la gente que él conoce vengan para que escuchen el mensaje de salvación, que debe de haber ese interés para que todo mundo conozca que hay un Salvador, que hay un infierno que escapar y una gloria que podemos disfrutar si nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Y este muchacho estaba desinteresado por su otro hermano. Hay gente que está desinteresada, y la vez pasada le hice un reto: ¿a cuánta gente le he hablado de Cristo esta semana? ¿O cuánta gente ha personalmente guiado a Cristo en este año? Amén. O cuántas personas ha invitado a la iglesia en este año. Cuánta gente ha traído al conocimiento del Señor. Amén. Es algo que nosotros nos debemos preguntar, y podemos estar en los zapatos del hijo pródigo. Le iba de este muchacho, hermano, del hijo pródigo. Y eso es lo que deberíamos de nosotros, al leer este pasaje, preguntarnos: ¿dónde estoy yo aquí en este pasaje? En algún lugar nos vamos a encontrar, y espero que no sea en el papel de los fariseos ni de este muchacho, sino de aquel que está en la casa, aquel que se había alejado pero ahora está en su casa. Nos damos cuenta que este muchacho había perdido sus bienes, pero tenía a su padre. El otro tenía sus bienes, pero no tenía todavía a su padre. Amén. Este tenía un gran problema. Y aquí, para ir terminando ya, acordémonos, amén, este muchacho como que no le interesaba, no se interesaba por los perdidos. Debemos de interesarlos, hermanos, por los perdidos, que la gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Hay una gran necesidad allá afuera, y como decíamos aquí al principio, y aún dentro de las iglesias, de que la gente no conozca una iglesia, sino que conozca al Señor, que se encuentre con Cristo Jesús. Y para terminar, este muchacho tenía que regresar. Amén. Tenía ese gran problema, tenía buenas cualidades, y por lo tanto, teniendo tantos problemas, este muchacho tenía
que regresar. Amén. Y le dice el padre: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer esa fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido, pero ahora es hallado. Amén. Y viera que da algo que pensar en este pasaje, porque así como los fariseos que acusaron al Señor hasta el último día, hasta llegar allá a la cruz, este muchacho no se dice, y su hermano finalmente entró a la fiesta. Lo deja ahí, lo corta y no lo pone dentro de la fiesta, celebrando con su hermano y con todos los demás. Y por eso decimos, este muchacho es el papel de esa audiencia que tenía el Señor en un principio, cuando Él comenzó a darles esta enseñanza. Vemos ahora nosotros en este pasaje la necesidad de tener una relación directa con el Señor. El padre le dice a este muchacho, el hijo le dijo: tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, pero ahora ha revivido. Gloria a Dios. Y este llamado es para una persona allá afuera, amén, o es para dos clases de personas: aquel que se ha ido de la casa, aquel que se ha alejado por A o B razón. La vida da vueltas y golpea, y mucha gente de repente aparece en esa provincia lejana y se ha ido y ha derrochado todo. Amén. Pero qué bueno saber que tenemos un Padre que nos perdona, un Padre que sale por esa una que se ha perdido, un Padre que barre todo el patio para encontrar esa dracma. Amén. Un Padre que no le importa a dónde la persona se ha metido, hasta dónde se ha ido, cómo ha derrochado todos sus bienes, cómo se ha portado. El hijo pródigo era un muchacho, vemos a un muchacho rebelde, amén, que gasta todo, que echa todo, derrocha todo lo que le dan, amén. Pero nos damos cuenta que el padre sale a encontrarlo, y cuando lo ve venir, él extiende su brazo, lo abraza, como quien dice: bienvenido a la casa. Gloria a Dios. Y le dice a los demás: saquen un buen vestido, pónganle un buen jaque encima, una buena túnica, pónganle anillo, como quien dice: denle autoridad a este muchacho, pónganle zapatos. Los esclavos andaban descalzos y aquel muchacho venía descalzo como los esclavos, pero ahora le está diciendo: este no es un esclavo, este es mi hijo. Pónganle zapatos nuevos, gloria a Dios, y comiencen a regocijarse. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Estamos viendo nosotros acá este día que es peligroso estar perdido dentro de la casa. Tampoco quiero cuestionar su salvación. Usted sabe ese día que se encontró con el Señor y ese día que cambió su vida. Amén. Si se encontró con el Señor y no hubo ni un cambio, ahí sí yo haría una pregunta. Amén. Porque la persona que viene a ser templo y morada del Espíritu Santo, y Dios viene a vivir dentro de sí, y es imposible que no se revele de alguna forma que Dios está dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno y todavía sigue con los brazos abiertos, esperando a ese pródigo, a ese perdido, o a ese de la clase religiosa que aparentemente todo está bien, pero que no ha conocido todavía al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hasta aquí voy a llegar. Vamos a orar en este día. Amén. Y agradecemos a toda la audiencia que está allá afuera en este momento, los que han estado escuchando también. Amén. Nosotros, como hijos de Dios y como la persona que hemos conocido a Cristo, debemos de agarrar esa actitud, no la actitud como de este otro muchacho,
sino una actitud de compasión, de darle bienvenida a aquella persona que llega donde Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A lo mejor está aquí en este lugar y usted dice: sí, yo soy esa persona, amén, que ya ahora fui perdonado, que llegué un día todo golpeado, que había derrochado todo lo que tenía, pero el Señor me perdonó. Y qué bueno saber que hay gente así dentro de las iglesias, pero también están esas personas que han estado dentro de la iglesia, pero que no han conocido al Señor. El Salmo 1 dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos en el día del juicio. Es peligroso, hermanos. Y yo le digo a todo mundo: no juegue con algo tan especial y algo tan grande si usted no está seguro dónde va a pasar la eternidad. Amén. Es bueno que este día le diga al Señor: aquí estoy. Yo he visto gente que ha estado 20, 30 años, 10 años, 15 años dentro de una iglesia, jugando a una religión o aparentando una religión externa. Si no está seguro dónde va a pasar la eternidad, usted necesita urgentemente venir a Cristo Jesús y decirle al Señor: aquí estoy, perdóname por haber estado en esta condición. Y sabe que el Señor es tan bueno que el Señor lo perdona, amén, sin importar cuál haya sido su actitud anteriormente. Dios lo puede perdonar, amén, gloria a Dios. Y está esa persona que a lo mejor quiere decirle: gracias, Señor, amén, gloria a Dios, alabado sea Dios. Está esa persona que a lo mejor tiene un hijo pródigo que se ha ido de la casa. En esta tarde podemos interceder por ese hijo, por esa hija, amén. Dios es bueno, gloria a Dios. Mientras adoramos al Señor, si alguien quiere pasar aquí adelante a orar, decirle al Señor: mira mi familia, mira a mi hijo, mira a mis padres, mis hermanos que te necesitan a ti, Señor. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.